Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a comenzar con la parte de teoría física del hardware de óptica cuántica y el día de hoy me permito presentarles a Linda Alicia López. Ella es licenciada en física por parte de la Facultad de Ciencias. Ha desarrollado un fuerte interés en la óptica cuántica, la docencia y la divulgación científica. Desde el 2023 imparte clases a nivel universitario, combinando su formación académica con herramientas pedagógicas innovadoras. Ha participado de forma activa en proyectos enfocados a la docencia y la divulgación de la ciencia, del conocimiento, uniendo ciencia y arte como medios complementarios de comunicación. Entre sus experiencias destacan su participación en la reunión anual de la División de Información Cuántica del 2025, en los Qiskit Summer Schools del 2020, 2021 y 2022, su nombramiento como Qiskit Advocate en el 2022. Además, ha sido ponente en congresos internacionales de física. Actualmente colabora en proyectos de investigación de óptica cuántica en el Laboratorio de Óptica Avanzada de la Facultad de Ciencias, enfocándose en temas de frontera relacionados con el comportamiento cuántico de la luz, procesos no lineales y enredamiento cuántico. También el día de hoy se encuentra con nosotros Rolando Velázquez García. Él es ingeniero físico, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente cursa el doctorado en ciencias con especialidad en física aplicada, en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación se centra en la óptica cuántica experimental, particularmente en la generación de fotones mediante el proceso de conversión paramétrica descendente espontánea y la manipulación, control, medición de sistemas cuánticos individuales. Ha participado activamente en el estudio y demostración experimental de fenómenos fundamentales como el entrelazamiento, interferencia cuántica y tomografía del estado cuántico, la no localidad y la violación de las desigualdades de Bell. Posee experiencia en el diseño y alineación de sistemas ópticos de alta precisión, incluyendo interferómetros de Mach-Zehnder y esquemas experimentales de detección de coincidencias. En el ámbito académico ha impartido cursos de mecánica cuántica y óptica cuántica, mantiene un interés firme en la aplicación de principios fundamentales de la física cuántica a tecnologías emergentes de información cuántica y la divulgación de la ciencia. Los dejo con ellos para comenzar con esta sesión, chicos. Cualquier duda pueden colocarla en el chat y estaremos atentos. Muchas gracias por la presentación y si queremos tener esa apertura a preguntas, a dudas, cualquier comentario, en cualquier momento, nosotros podemos responderle con mucho gusto. Bueno, les damos la bienvenida a esta primera sesión que les vamos a hablar sobre el fotón y la dualidad onda-partícula, que va a ser la primera experimento que vamos a realizar en este taller, en este curso. Y pues, consideramos que es de vital importancia, ya que justamente el fotón es el objeto de estudio de la óptica cuántica. Entonces, les preparamos esta pequeña clase con un poco de lo que hacemos aquí en el laboratorio, lo esencial del experimento y un poco de la teoría que deberían saber. Sí, digamos que es un poco el preámbulo a lo que vamos a hacer en las sesiones experimentales. Muy bien. El contenido de esta presentación, primero vamos a introducir la idea del fotón, después vamos a comentar cómo creamos pares de fotones aquí en el laboratorio experimentalmente y la teoría al respecto. Después vamos a hablar sobre la función de correlación de segundo orden, cómo medir la coherencia de las fuentes de luz. Después vamos a platicarles cómo se hacemos el experimento, los detalles, el montaje, los elementos que hay dentro del mismo, la alineación, y después qué resultados esperamos de este experimento. Bien, primero, el fotón. Les puse este diagrama, esta pequeña representación del fotón, está muy curiosa, pero siempre incluso les preguntamos a la gente cómo se imaginan ustedes el fotón. O sea, si quieren pongan en el chat cómo ustedes se imaginan el fotón. Así, tal cual. Se valen ideas de todo tipo, he visto ideas de todo tipo, pero esta es una representación que manejamos comúnmente. Primero, primera idea. Sé que muchos me van a decir que el fotón es una bolita ahí localizada en el espacio. Es como que la primera idea intuitiva que hay.
ya que se dice que es la partícula elemental de la luz. Incluso aquí les pongo una famosa foto que se hizo viral de que habían tomado la foto en fotón, pero bueno, no es tan cierto esto, hay otros detalles implicados. Pero me gustaría introducirles la idea que vean al fotón como más bien un paquetito de energía que va a transportar la luz y otras formas de radiación, un paquete de energía localizado dentro del espacio. ¿Qué características tiene? Sabemos que no tiene masa y que tiene una velocidad que es una constante muy famosa, c, en la velocidad del vacío, de la luz en el vacío, que es de 3 por 10 a la 8 metros entre segundos. Y ahora, Planck, un científico muy famoso, estableció que la energía del fotón va a estar condicionada o relacionada a la frecuencia y a la energía de h barra, que es la constante de Planck. Es relevante tener esta idea o las nociones del fotón porque es, digamos, la partícula fundamental cuando estudiamos el electromagnetismo. eh, y de forma cuántica, el fotón surge como, digamos, de forma natural en el proceso de cuantizar el campo electromagnético. Es interesante esta idea o este dibujo del fotón porque en sus comienzos Albert Einstein incluso planteaba el fotón como la idea de átomos concentrados de luz. Entonces es un poco la analogía de los fotones con la materia. Me parece que tenemos una pregunta. Sí, mientras quisiera aclarar, por ejemplo, aquí les puse el diagrama de una bolita. Y es que sí, realmente este dibujo tan sencillo es como que la primera idea intuitiva que hay del fotón, pero vamos a deconstruir un poco esta idea y me gustaría que empezaran a ver el fotón de otra forma. Bueno, la pregunta dice así, ¿un fotón es solo un paquete de energía o un conjunto de paquetes de energía? Mm. No exactamente, mira, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y es que vamos a introducir también el concepto de campo y en específico el campo electromagnético. Justamente el campo electromagnético va a estar distribuido en todo el espacio, consecuencia de cargas eléctricas, y el campo lo vamos a poder considerar como una estructura continua o discreta según lo analicemos. Y entonces un fotón va a ser una perturbación en este campo, una perturbación localizada. Puede estar aquí o aquí, aquí o aquí. Realmente depende cómo es el enfoque que haya. Pero esto justamente ahorita lo vamos a estar viendo. Un poco quizá para resolver esta pregunta, de forma clásica, la luz es interpretada como una onda, ¿no? Entonces, la energía de una onda o un láser, por ejemplo, que es luz coherente, la podemos modular, más energía, menos energía, la podemos modular suavemente. Lo que ocurre en el caso de los fotones, al ser una partícula, digamos, producto de una cuantización, lo que tiene es como si fuera una escalera, ¿no? Digamos, creo que es la analogía correcta. Entonces, en cada escalón está asociado un nivel de energía. Entonces, la energía que está asociada a un fotón, que es h barra omega, donde omega es la frecuencia de este fotón, es la que está asociada al operador de número de fotones. Entonces, sí, un fotón tiene que ver con la energía h barra omega. Y entonces, dependiendo del múltiplo entero de energía que tengamos, va a ser el número equivalente al número de fotones que tengamos presente. Es interesante este cuestionamiento porque este conjunto de energía después lo vamos a asociar con un concepto que más adelante lo va a explicar Linda con claridad, que es el bunching y el anti-bunching de fotones, que es lo que persigue demostrar experimentalmente en el esquema que vamos a hablar a continuación. Pero sí, entonces un fotón sí es un paquete de energía localizado, realmente. Y después ya vamos a poder hablar de muchos fotones y por lo tanto muchos niveles de energía también. Ahora, el campo electromagnético, lo que les decía, quisiera que imaginaran al campo como una superficie que se extiende en todo el espacio, digamos, como una de agua, un tan estanque de agua quieta. Cuando algo la perturba, por ejemplo, cuando lanzamos una piedrita y va a ir rebotando, pues se generan ondas, ¿no? Como aquí en el dibujo. Entonces, esta ondita, digamos que se forma después de que yo tiro la piedra en el agua, yo la voy a decir que es una excitación del campo. Y creo que tenemos otra pregunta.
Buenos días, gracias. Creo que hablo por todos. ¿Pudieran ampliar un poco más la proyección porque no se alcanza a ver, los conceptos y las imágenes no se alcanzan a distinguir muy bien? Mm, mm, Templimos. Podemos acercar esta mesa, ¿no? A Ah, ver, sí, permítanos un momento. disculpen, ¿ya subieron la presentación? Mejor subimos la presentación para que todos tengan acceso al Classroom y puedan verla desde el Classroom, ¿vale? Para que no tengan que mover toda la cámara. De acuerdo. Ok, gracias, de acuerdo. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, pues continuando con la idea, les digo, una vez que tire la piedrita en este estanque de agua, que digamos, este estanque le voy a decir que es el campo, se genera esta onda que yo voy a decir que es una perturbación o una excitación a este campo. Y entonces, haciendo esta analogía, la superficie de agua, les digo, es el campo y la ondita que se aparece, esta excitación, esta perturbación del campo, es el fotón. Entonces, esto es a lo que me refiero cuando el fotón es una perturbación, una excitación del campo. No es solamente una bolita que a veces se comporta como partícula, sino que es justamente una perturbación a todo este campo que se extiende por el espacio. Entonces, consecuencias de esto. Tengo entonces el espectro electromagnético, que abarca desde ondas muy largas de frecuencia muy pequeña y que, ¿cómo se dice? Que están las de radio, las de microradio, el infrarrojo y en una pequeña parte está el espectro visible que conocemos de todos los colores. Que el rojo, por así decirlo, es el que tiene justamente, que está en este extremo y en el otro extremo está en el violeta. Después voy a seguir con el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Entonces, ahora sí, ¿qué tiene que ver todo esto con los fotones? Entonces, como les decía, el fotón va a ser una excitación localizada, les digo, dentro de todo el campo que hay dentro del espacio, un fotón va a ser una excitación, una perturbación aquí o aquí o aquí. El chiste es que está localizado en algún punto del campo y va a ser como este pequeño golpecito que hay, que le hacemos esta perturbación al campo y van a aparecer entonces como cuantos de energía, que es lo que le decía Rolando. Empezamos a verlo entonces como una escalera, un oscilador armónico, y voy a poder estar brincando entre los niveles. Y cada separación de nivel es un cuanto de energía. Mm, no, lo explicaste bastante bien. De forma clásica, entendemos, el entendimiento ha sido a partir de la comprensión del campo electromagnético. Y el campo electromagnético lo entendemos como el conjunto de dos campos que oscilan perpendicularmente, que es el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, eso da producto a todo el espectro de frecuencias que nosotros conocemos. En la imagen anterior se muestra el espectro visible, ¿no? Que es un rango muy pequeño, y de ahí están involucrados el resto de frecuencias de luz que además podemos estudiar. Es interesante porque el, el análisis de la luz, estudiar la luz, nos ha traído un montón de aplicaciones solo por el simple entendimiento de leyes básicas en la física. Entonces, el entendimiento básico de fenómenos simples que tengan que ver con la luz trae una fuerte promesa con aplicaciones en tecnologías disruptivas. Entonces, desde el electromagnetismo o de forma clásica, se entiende que cualquier objeto que tenga calor va a emitir una radiación electromagnética, ¿no? Es interesante porque incluso de forma fisiológica nuestros cuerpos a una temperatura de 37 grados centígrados emiten radiación electromagnética en una frecuencia del infrarrojo. Esto está fuera del espectro visible, pero digamos, es importante que seamos conscientes de toda la radiación electromagnética que nosotros podemos estudiar. Hago este paréntesis de la luz en el infrarrojo porque los experimentos que nosotros desarrollamos aquí en el laboratorio están en esa frecuencia, en el espectro infrarrojo. Estaría como por acá. Entonces Sí. están fuera del visible, no podemos verlos directamente, pero sí contamos con un sistema de detección que es capaz de ver estos fotones que se encuentran en el infrarrojo.
Sí, hay que aclarar más o menos el rango de colores del violeta, como está por ahí de los 405, 410, el rojo alrededor de unos 600, y el infrarrojo va a ser de 600, de 650 y algo hasta 1000 y cacho. Y este es más o menos es el rango del espectro visible. Lo demás, pues sí, como dice Rolando, son invisibles para el ojo humano, pero hay otro sistema de detección que tienen la fineza necesaria para poder detectar estas longitudes de onda. Ahora, también aclarando, es muy importante este concepto que les estoy diciendo, porque ¿qué pasa? Nosotros pasamos de algo continuo que se extiende por el espacio a poder tratarlo como un conjunto infinito, pero ojo, ya es un conjunto numerable e infinito de osciladores armónicos. ¿Esto qué pasa? Ya discreticé el campo, ya puedo tratar el campo como unidades discretas, como fotones o cuantos de energía. Y este proceso se llama cuantización del campo. Justamente poder tratar al campo como un conjunto infinito de osciladores armónicos. Y entonces, sí, la idea de cuantizar el campo ya me da paso a muchas aplicaciones de la física, como la electrodinámica cuántica y la óptica cuántica. De poder tratar algo continuo, como también poder discretizarlo y entender ahora como unidades fundamentales, que sería el fotón. Entonces, ahora sí. Una preguntota. ¿Qué pasa? Entonces, imaginémonos que el campo es como un espejo de agua, ¿no? Infinito. Entiendo que la idea de fotón como partícula, entonces no existe, sino simplemente se observa a través de lo que pasa en ese espejo de agua, en ese campo. Cuando nosotros vemos la perturbación localizada y no sé, y que empieza a, a generarse una pequeña onda, ¿no? Con cierta amplitud y que esa amplitud se relaciona con el nivel de energía, ¿no? Entonces es ahí cuando detectamos lo que llamamos fotón, pero en realidad entonces no es una partícula. Sí, es una idea bastante contraintuitiva, sí parece, porque incluso muchos papers, muchos experimentales manejan la idea del fotón como algo que llega a tu detector y es un clic. Eso es un fotón. Entonces, sí, realmente depende de la interpretación que estés manejando, cómo puedes verlo. Hay avances teóricos incluso que proponen que una forma de ver el fotón es un cilindro. Está muy curioso eso. Realmente se sigue discutiendo, o sea, cómo podemos interpretar esta idea del fotón, pero sí, tienes razón en que vemos los efectos que hay dentro del campo, estas perturbaciones, estas onditas dentro del estanque de agua. Sí, cabe mencionar que eso que mencionas, digamos, esa analogía es válida para entender a la luz como una onda. Sí, porque la analogía directa de una perturbación que entra al agua y que eso genera ondas que se propagan en el medio, en este caso es el agua, es algo, digamos, directamente proporcional a pensar a la luz como una onda electromagnética donde el medio puede ser el aire, el vacío, un cristal, etcétera, ¿no? Pero quizás se aclare más esta pregunta ahora que abordemos el experimento, porque justamente el experimento trata de acorralar a la luz para entender cuál es este comportamiento que tiene. ¿En qué casos podemos asegurar que el fotón lo estamos midiendo como una partícula corpuscular? ¿Y en qué casos, muy astutamente, podemos pensar, asegurar que lo que tenemos es un comportamiento ondulatorio? Creo que eso, digamos, conceptualmente, claro, es difícil de entender, ¿no? O sea, ¿de qué forma aseguro que el fotón es una perturbación puntual en el espacio y en qué otro escenario decimos que es una onda? Pero, Sí. como repito, esta pregunta yo creo que se va a aclarar muy bien ahora que vayamos al experimento, Sí. que justamente el experimento lo que busca probar es exactamente, ese es el corazón del problema, digamos, en qué condiciones la luz vamos a asegurar que es una onda y en qué condiciones nosotros lo medimos como una partícula.
Sí, el fotón tiene esa característica particular, ¿no? De la dualidad onda-partícula. Que, o sea, les repito, no es solamente una bolita que a veces, cuando quiere, se comporta como onda. No, realmente te exhibes tus dos comportamientos, pero va a ser la forma en que tú, por así decirlo, observas o mides o tratas al fotón, lo que va a exhibir un comportamiento u otro. Y claro que la historia también, todo el debate experimental que hubo a lo largo de la historia en la física es muy interesante, de cómo fue un gran debate, ¿no? En un principio se demostraba y se probaba con diversos experimentos que la luz solo podía explicar determinados fenómenos si lo pensábamos como una onda, como es el caso del experimento de la doble rendija de Young, donde la interferencia se piensa únicamente si explicamos este fenómeno donde la luz es una onda. Y hay otros casos, ¿no? Como el efecto fotoeléctrico de Einstein, donde probaban que ese fenómeno se podía producir gracias a pensar a los fotones como partículas. Entonces, en ese debate que hay entre que si es una onda, que es una partícula, bueno, en este punto de la historia nos encontramos en el cual la mecánica cuántica ha podido probar que, pues que no es ni uno ni es otro, ¿no? Sino es una combinación de ambos conceptos y que tiene que ver mucho con las condiciones o con el experimento en el que se encuentra o en el que interactúa esta radiación electromagnética, para que nosotros podamos definir que bajo determinadas circunstancias pues se va a comportar como una onda y bajo otras circunstancias o mediciones se va a comportar como una partícula. Entonces, esa pregunta es el corazón de este experimento. Y el experimento busca demostrar esto, pues, valga la redundancia, experimentalmente. Pero este debate viene desde Newton, Huygens, de ahí pasando a Schrödinger, Einstein, o sea, realmente incluso sigue. Ha tenido bastante historia y es, por así decirlo, bastante interesante y sí es una idea contraintuitiva, incluso por pensarlo así. ¿Quieres que la leas? ¿No? Manuel tiene una pregunta. ¿Qué pasó? Adelante, puede expresar su duda. Dice el nombre. Manuel Agustín Jiménez Palacios levantó la mano. Si Sí, gusta hacer la pregunta. gracias. Entonces podríamos decir, digo, como consecuencia de tu explicación, mencionar que la luz es una ráfaga, un flujo constante de fotones. No necesariamente, o sea, el flujo constante está condicionado a que sea justamente una emisión, un bombeo continuo, pero no necesariamente es constante. Depende mucho la estadística de la fuente de luz en cuestión. Sí, eso vamos a eso, ahorita vamos a Si explicar. es una fuente de luz térmica, si es una fuente, o si te estás preguntando si la luz que proviene de determinada fuente es una fuente cuántica o si es una fuente de luz coherente, digamos, al final el tipo de distribución de estos fotones es lo que nos va a determinar el tipo de fuente que estamos, digamos, analizando. Sí, vamos a Ok. poder clasificar a las diferentes fuentes de luz de acuerdo a su estadística o cómo emiten los fotones. Si hay una categoría, un estudio principal de justamente cómo van llegando los fotones, son característicos de cada fuente, y eso ahorita pues igual lo vamos a ver. No sé si más o menos quedó aclarada. Me Sí, parece. Va. gracias. Entonces, sí, pues ahora, en el laboratorio, nosotros vamos a generar pares de fotones por medio de un proceso no lineal llamado conversión descendente paramétrica espontánea, o SPDC, por sus siglas en inglés. ¿Qué pasa? Eso va a suceder dentro de un cristal de beta bario borato, o KTP, en que vamos a hacer incidir un fotón de muchísima energía y sucede este proceso y va a decaer espontáneamente en un par de fotones que van a tener la mitad de energía del fotón incidente, pero como tiene que conservar energía y momento, va a doblar su longitud de onda. Entonces, va a entrar un fotón dentro del cristal, sucede el SPDC y espontáneamente va a decaer en un par de fotones. Esto es a grosso modo, realmente tiene otras implicaciones porque les digo, es un proceso no lineal. Quiere decir que la respuesta del material o del medio no es lineal al campo.
sino que realmente pues va a haber términos de segundo orden y demás. Pero pues realmente quisiera que se enfoquen en esto, en que llega un fotón de muchísima energía. Nosotros hacemos incidir un fotón de mucha energía. ¿Qué me refiero a mucha energía? Por ejemplo, aquí en el laboratorio manejamos el violeta, un láser violeta. Entonces, esto está en 405 nanómetros. Incide el cristal y va a decaer en un par que tiene que estar en el infrarrojo, en 810. Y también, de acuerdo al tipo de proceso, les digo, este es más o menos cómo es experimentalmente. Tenemos un láser de bombeo continuo y lo hacemos incidir sobre un cristal no lineal, un beta varioborato, BBO, y va a salir un rayo extraordinario y un rayo ordinario que van a incidir en unos detectores. Les digo, van a salir fotones en 810, porque lo hice incidir con 405 nanómetros, el violeta, y, ojo, aquí tenemos un cristal que les digo BBO, pero va a haber dos tipos de cristales. Los tipo 1, ¿qué va a pasar? Los dos rayos que salen producidos del proceso del SPDC van a estar en la misma dirección. Este es un corte transversal, por así decirlo. Y tienen polarización la misma, en este caso la horizontal. Pero ¿qué pasa en el tipo 2? En el tipo 2 voy a tener algo que se llama un rayo ordinario y extraordinario, y en el punto donde se van a intersectar estos dos rayos voy a tener fotones enredados por polarización, ya que van a estar en una superposición de que no voy a saber cuál es cuál, voy a poder tener ambas, ya que tengo polarizaciones perpendiculares respecto a otra, una vertical y una horizontal. En el esquema, en ese, todo lo que dijo Linda, así es el proceso SPDC. Quizás solamente haga falta aclarar que todo este proceso, digamos, se reduce a este esquema, donde el láser pues, es una fuente de luz continua que tiene determinada energía, y entonces el láser que está señalado en azul atraviesa el cristal. Pero este proceso es un proceso no determinista, y entonces algunos de esos fotones que componen a la luz, a la fuente de luz coherente que es el láser, van a sufrir este proceso de conversión descendente. Y entonces el láser atraviesa el cristal y se estrella en una pantalla. Pero algunos de esos fotones, el cristal los convierte, los divide en dos, y entonces tienen un determinado ángulo con respecto al eje principal con el que está alineado el láser, que es un ángulo de apertura. Y entonces por eso tenemos que esos fotones digamos, tienen cierta inclinación con respecto a este eje principal. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es medirlos o detectarlos con un sistema de detección de coincidencias, pero digamos, en esencia es simplemente eso, ¿no? Un láser que es nuestro láser de bombeo, y vamos a irradiarlo sobre un cristal no lineal, y este cristal tiene la característica de producir esos fotones, ya sea con polarizaciones paralelas, horizontales o verticales, o con polarizaciones ortogonales. Sí, nos faltó aclarar que es un cristal birrefringente. Esto quiere decir que tiene dos medios en su interior. Y también aclarando, el ángulo de apertura en que salen estos fotones va a depender de la fabricación propia del cristal. Como les decía Rolando, el proceso del SPDC es un proceso muy ineficiente. Normalmente, por ejemplo, si nuestro láser tiene una fuente de alrededor de 120 miliwatts, van a salir alrededor de 10 a la 17 fotones que van a entrar al cristal, pero solamente alrededor del 10% de estos fotones van a pasar por el proceso de la SPDC. Es una estadística aproximada, como dijo Rolando, es un proceso no determinista, sino probabilístico, y la posición de los detectores va a estar condicionada tanto al ángulo de apertura como al tipo de cristal que hay. Realmente la posición no es aleatoria, sino, por ejemplo, viendo el corte transversal, nosotros colocamos los detectores en este punto. Pero para colocar los detectores en este punto, pues hay que hacer un rastreo espacial, estar monitoreando tus condiciones de altura, de posición. Son bastantes implicaciones más que hay. En la vida real es uno de los cristales que manejamos. Este es un BBO tipo 2. Son extremadamente chiquitos.
Esto les hablo que tiene alrededor de 3 milímetros de altura por 3 milímetros de largo por 2 o 3 de ancho. Son extremadamente chiquitos y aquí tienen que cruzar el láser. Y de aquí mismo es donde se abren los rayos de apertura. Son cristales pues bastante sensibles, difíciles de alinear y tienen como peculiaridad que son hidrosensibles. Realmente la humedad les hace mucho daño. Es una foto de aquí del laboratorio. Ahora, seguramente han visto este elemento en sus clases de óptica, mecánica. Es un divisor de haz. Ha sido la base de muchos experimentos de óptica. ¿Por qué? ¿Cuál es la mecánica de este divisor de haz? Nosotros vamos a hacer que un haz de luz incidente va a transmitirse o reflejarse. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este proceso? Pues bien, la intensidad del haz transmitido y del reflejado tiene que ser igual o casi igual a la del haz incidente. Y dependiendo cómo sea la construcción de este divisor de haz, puede ser 50-50, que es el clásico, 70-30 o 80-20, y depende cómo lo hagas, es la cantidad de que se va a transmitir o reflejar. Por ejemplo, les digo, por convención, el haz transmitido siempre va a ser siguiendo al haz incidente, en la misma dirección. Y el haz reflejado va a ser perpendicular. Entonces, mismo caso, si yo metiera aquí en el puerto 0, de nuevo voy a tener el transmitido y reflejado, perdón. Es básicamente, esta es la versión sencilla del divisor de haz, del beam splitter. También voy a tener el caso del divisor de haz polarizante o PBS. Entonces va a dividir la luz, pero ya no va a ser como que aleatoriamente, sino con sus componentes de polarización. Uno de los componentes va a ser transmitido y el otro reflejado. Entonces, estos divisores de haz los ocupamos muchísimo en experimentos con fotones polarizados en óptica cuántica, ya que funciona como un interferómetro básico. Realmente va a entrar un estado puro, por ejemplo, de un fotón. ¿Y qué pasa? Al tener una probabilidad 50-50, yo voy a tener al final un estado de salida normalizado que va a exhibir la superposición de caminos con igualdad de probabilidad. Y por así decirlo, es como que la primera idea intuitiva de un interferómetro básico, ya que pues, el fotón que entró al final se va a encontrar en superposición entre ser reflejado o transmitido. Y pues las rutas que hay, ya sea que salga por aquí o por aquí, van a poder interferir entre sí y recombinarse. Esta igual es una foto de un divisor de haz polarizado que tenemos aquí en el laboratorio y vemos que está incidiendo sobre él un haz violeta. Les digo, este es otro montaje que tenemos donde llega el haz de luz y aquí enfrente al divisor de haz tenemos los componentes transmitidos y acá las reflejadas. Entonces, ahora vamos a hablar de un efecto muy interesante que va a ser esencial para nuestras mediciones en el laboratorio. Es el efecto de Hamburg-Brown y Twist, el HBT. Originalmente, este efecto se mostró usando un interferómetro que fue utilizado para medir el diámetro de las estrellas. Donde, ¿qué pasa? Una fuente de luz va a emitir radiación, un láser, que va a hacer incidir sobre un divisor de haz. En este caso, yo utilizarlo en un espejo, mitad silverado, y se va a dirigir hacia dos detectores separados. ¿Cuál fue la finalidad de este experimento? Estudiar las correlaciones que hay de la luz. Ellos incluso vieron que haces que venían separados a detectores totalmente distintos, los fotones tendían a llegar juntos, exhibían comportamiento de agrupamiento. Y pues fue algo como que dijeron muy wow, porque dijeron, oye, pues vienen haces separados, como que tienden a hallar juntos. Y sí, demostraron entonces que había una cierta correlación en la emisión y la creación de los fotones que había. Entonces, vamos a medir entonces la coincidencia temporal. ¿Qué llamamos coincidencia temporal? Que dos fotones lleguen a los detectores separados en un intervalo de tiempo, en un mismo intervalo de tiempo, que generalmente va a ser muy chiquito. Entonces les digo, pues justamente los fotones de luz térmica, como el del sol, las estrellas, las lámparas incandescentes, etc.,
pues van a exhibir agrupamientos de tiempo de llegada. Es decir, los fotones van a tender a llegar juntitos, como que en bonches. Pero vamos a poder explicar esa idea ahorita más adelante. Les digo, fuentes de luz. Vamos a poder clasificar la fuente de luz de acuerdo a cómo emiten nuestros fotones. En el caso de la luz térmica, como las estrellas, las lámparas incandescentes, van a llegar caóticamente en montones. Es decir, yo voy a poder medir a veces en un intervalo de tiempo 10 fotones, a veces 5, a veces nada, a veces 1, y no hay forma de predecir cómo van a estar llegando. Por eso se les dice emisión caótica. Porque pueden llegar 20, pueden llegar 100, puede llegar 1 o puede llegar nada. Y no tengo forma de predecir, es una emisión caótica. Ahora, la luz coherente, como los láseres, es como es el ejemplo clásico que hay de luz coherente. Se emiten con coherencia espacial y temporal. Los fotones, por así decirlo, van a seguir un orden, donde en un intervalo de tiempo, por lo menos yo siempre voy a estar midiendo algo. Y ahora, la luz cuántica de las fuentes se caracteriza por la emisión individual y ordenada de fotones. Por así decirlo, mis fotones van a llegar como en un tren, van a estar ordenaditos, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, en intervalos de tiempo, yo voy a poder estar midiendo un fotón exactamente. Aquí está un poco más claro. Les digo, la primera, la fuente cuántica. Si yo abro un intervalo de tiempo, un tiempo de coherencia, una ventana temporal, ¿qué pasa? Yo detecté un solo fotón. Y así, si yo las abro, si yo las abro, si yo las abro, siempre voy a detectar un fotón. Y es por eso que también se les conoce como la fuente de emisión de fotones individuales. También voy a tener justamente la fuente coherente, que sí va a seguir una distribución poissoniana. Los láseres, las fuentes coherentes se caracterizan por seguir una distribución poissoniana de fotones. Si yo abro un intervalo del tiempo, pues sí voy a tener relativamente ordenado mi tren de fotones. Y ahora, ¿qué pasa con la distribución superpoissoniana, que es la de la fuente térmica? Mi emisión es caótica. Si yo abro, puedo medir 3, 2, 1, nada. Realmente no hay forma de predecir qué hay. A esta distribución superpoissoniana, de hecho también seguramente la han visto antes, es la Bose-Einstein, que van a seguir todas las fuentes de radiación térmica, que es como tienden a llegar los fotones. Esta distribución se caracteriza porque todos los fotones llegan agrupados en un mismo estado, ¿no? Entonces, de nuevo, este ya es como una imagen que me gustaría que enfocara, bueno, que prestaran su atención. ¿Por qué? Porque les digo, la fuente coherente o la luz va a seguir la distribución poissoniana. Y la cuántica, una subpoissoniana, que a qué les suena de esto de que nada más, por así decirlo, tiene un solo valor, a una delta de Dirac. De hecho, tiende a esto, tendría que tender a esto teóricamente. ¿Qué representa esta gráfica? Esta gráfica va a tener el promedio de fotones y su probabilidad. Entonces, en términos estadísticos, puedo decir entonces que la desviación estándar o qué tanto se están desviando mis datos del promedio de la fuente subpoissoniana es muy chiquito. De hecho, idealmente tendría que ser 0. Tendría que tener siempre 100, 100, 100, 100, 100. La poissoniana, sí voy a tener una desviación, pero esta desviación se caracteriza por ser equivalente a la raíz del promedio. Y la superpoissoniana, donde mi desviación va a ser mayor que la raíz del promedio. Entonces, ahora sí, ya dejando en claro pues cómo las fuentes emiten los fotones, vamos a explicar ahora uno de los conceptos claves del experimento, que es la función de correlación o de coherencia. Esencialmente, la función de correlación se utiliza para caracterizar por su estadística o emisión de fotones la coherencia de un campo, que mide pues la similitud del campo eléctrico en diferentes tiempos. ¿Cómo lo expreso? Como esto, es la función de correlación de primer orden. ¿Y qué estoy haciendo? Comparar intensidades de campo. ¿De qué? De un campo contra un campo con un retraso temporal que hay en la detección. Pero es el mismo. ¿Y qué pasa con estos valores? ¿Puedo decir que un campo tiene coherencia si este cociente es cercano a 1? Y que no es coherente si este cociente es cercano a 0. Pero esta es la de primer orden. Ahora, la que nos compete a nosotros es la de segundo orden. Pues justamente la coherencia no va a ser suficiente para describir la naturaleza estadística o la cantidad del bonche de fotones que está llegando. Voy a tener entonces
la función de correlación de segundo orden, que sí va a caracterizar esta estadística que estamos manejando. Siempre, pues el doctor Víctor, que está a cargo de aquí del laboratorio, le gusta decir que la clase de óptica cuántica es más una clase de estadística que de óptica, porque es cierto, realmente nosotros siempre al momento de contar los fotones realizamos una estadística de los mismos. No es solamente una medición de un evento, no, nosotros hacemos varios eventos, una medición repetida, para poder tener resultados estadísticamente concluyentes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué mide? Esto mide la correlación que hay entre dos intensidades de luz o la probabilidad conjunta de detectar dos fotones separados por un intervalo de tiempo tau. O este intervalo de tiempo va a ser como este retraso de detección que hay. Entonces, ¿qué interpretación física va a tener esta función de correlación? Sí, muy padre que les dije que mide la coherencia, nos ayuda a caracterizar estadísticamente, pero ¿qué va a tener? Yo voy a poder, de acuerdo al valor que adquiere cada fuente de esta función de correlación de segundo orden, tener una característica. Por ejemplo, si G2 es mayor a 1, los fotones van a tender a llegar juntos en paquetes o en bunching, y es propio de una estadística de una fuente térmica o caótica. Idealmente siempre van a encontrar que este valor de la G2 para una fuente térmica ideal sería 2 o algo muy cercano a 2. Si mi función de correlación de segundo orden es igual a 1, va a llegar de forma coherente, es una fuente coherente porque llegan de forma aleatoria en un láser clásico, como un láser. Los láseres siempre van a tener 1 o algo muy cercano a 1. Pero ojo, ahora, ¿qué pasa con el caso de la fuente cuántica? Que sea menor a 1 quiere decir que no hay una correlación y por lo tanto los fotones tienden a llegar separados o en antibunching, y esto es la fuente de fotones individuales o la fuente cuántica. De hecho, este valor tiene que ser muy, muy cercano a 1, porque recuerden, un valor a 1 quiere decir a correlación. Un valor cercano a 0 quiere decir que no hay correlación, y un valor negativo sería que hay una anticorrelación. Entonces, estos dos primeros resultados son congruentes con la teoría clásica, pero este ya no, el del caso cuántico. Y es justamente ya la mecánica cuántica lo que busca explicar esto, cómo es que pueden llegar así. Entonces, ahora sí vamos a llegar al corazón de esta presentación y lo que van a hacer algunas de ustedes en la sesión experimental. Esta es una foto de uno de los montajes que hicieron de aquí del laboratorio, del experimento de la dualidad onda-partícula, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Primero, ¿en qué va a consistir nosotros? Nosotros vamos a bombardear con un láser de bombeo en violeta un cristal BBO no lineal y por medio del proceso del SPDC voy a poder generar mis pares de fotones que van a salir en distintas direcciones y van a llegar a mis colectores. Esta es una foto real de los colectores. Estos colectores, además de tener pues cabezales, postes, demás, tienen filtros que van a impedir el paso, bueno, la mayoría del paso del espectro visible, y estos filtros van a dejar pasar solamente el infrarrojo, una longitud de onda que es 810, con el que están saliendo mis fotones. Puedes decirlo, es justamente para evitar la saturación de los detectores. Y asimismo, también dentro de este cabezal voy a tener una lente convergente que, valga la redundancia, va a hacer que converjan estos fotones a un mismo punto, que es a la salida de mi fibra óptica. Una fibra óptica, una guía de onda de toda la vida, atrapa una frecuencia y la va a dirigir a mi sistema de conteo. ¿En qué va a consistir mi sistema de conteo? Voy a tener tres detectores de avalancha, se llaman Avalanche Photodiode, APD. Estos detectores, ¿cómo funcionan? Lo que hacen es abrir una ventana de tiempo y dicen todos los fotones que lleguen en este tiempo, pues los voy a contar. Por eso es que se llaman de avalancha, porque es como de todos los que lleguen aquí en este tiempo. Y, ojo, estos detectores, tienen, pues sí, detectan en todas las longitudes de onda, pero tienen mayor eficiencia en 810, en infrarrojo. El infrarrojo no está dentro del espectro visible, nosotros no lo podemos ver. De hecho, pues trabajamos a oscuras y no se ve mucho, pero los detectores sí pueden ver esta longitud de onda y sí pueden contabilizar todos los fotones que están llegando ahí. Realmente, incluso tiene una fineza cuántica del 50% ya. Ya están un poco descartados. Nuevos tendrían una eficiencia cuántica del 60%, es decir, están detectando el 60% de los fotones que están siendo producidos por medio del cristal.
Y de aquí, pues mis detectores van a estar contados a una tarjeta lógica contadora que me va a poder ayudar a interpretar estas mediciones, estos impulsos eléctricos, van a generar un voltaje de corriente. Y yo lo voy a poder ver en la computadora a través de un sistema de conteo. Esta es otra foto desde vista de arriba del proceso. Aquí va a llegar en mi divisor de haz, se me va a transmitir y se me va a reflejar. Pero ojo, mi divisor de haz solamente está colocado en uno de los caminos de los detectores. Y esto ahorita voy a explicar por qué, porque es como, ahorita está muy curioso. El otro va a quedar completamente libre. Lo explico de una vez. No, espera. Entonces, ¿cómo voy a poder realizar mis mediciones? Pues yo no puedo agarrar, poner la mano en mis detectores y decir, ah, mira, hay 500 fotones o hay 20% de intensidad. No, realmente lo que voy a medir entonces va a ser cantidades observables o detectables, que yo voy a poder entonces interpretar la fórmula que vi para antes, esta de intensidades, a través de probabilidades. Entonces voy a poder justamente medir esta probabilidad de detección de fotones. ¿Qué es? PT es la probabilidad de medir fotones transmitidos. PT la de reflejados y PTR es la probabilidad de que haya detecciones en el transmitido o reflejado en el mismo tiempo. Y esto es lo que llamo coincidencia. Pero, ¿cómo voy a poder ver esas probabilidades experimentalmente? La probabilidad de detección entonces va a estar dado por una tasa de conteo por un intervalo de tiempo dado. Entonces, ¿cómo lo voy a poder? La probabilidad de detectar en el transmitido lo voy a ver como el número de detecciones en el transmitido por un factor de tiempo. ¿Qué es este factor de tiempo? Va a ser delta T. ¿Qué es delta T? El tiempo de prueba, que es cuánto abren la ventana mis detectores. Y un delta tau, que delta tau lo vimos anteriormente, es este retraso. ¿Cómo interpreto este retraso? Este retraso se interpreta como cuando ustedes llegan a un lugar y le dicen a su amigo que si no llegan 15 segundos se van. Si no llegan 15 minutos se van. Pues así le hacen los fotones. Llega un fotón al detector y le dice, si el siguiente no llega en 5 nanosegundos al otro, es decir, su hermano del proceso de conversión descendente, pues no cuenta como coincidencia. ¿Qué pasó? Me parece que hay una pregunta. Hay una pregunta. Dice, ¿cuál es la tasa de par de fotones correlacionados espacialmente en sus experimentos? Pues Este, depende, o sea, realmente depende de la intensidad de las con que estés bombardeado. Siempre esta tasa va a estar diferente. Esta cantidad de detecciones siempre va a ser diferente, porque va a depender de tu alineación, del tipo de cristal, de la intensidad de las de bombeo, va a ser diferente en todos los casos. Pero esta, la del tiempo, si nosotros sí la mantenemos en valores, por así decirlo, fijos. Nuestra tarjeta lógica y los detectores tienen una capacidad de que entra aquí en medio segundo cada prueba de fotones. Y este chance que les digo que le da un fotón a otro de llegar es de alrededor de 5 nanosegundos. Les digo, este retraso tiene que ser extremadamente chiquito. Idealmente tendría que ser 0, pero estamos limitados un poco por la electrónica que hay y es de 5 a 20 nanosegundos. Nosotros podemos aumentarlos. ¿Qué pasa si tú aumentas este delta tau? Pues es como si le dieras más chances de llegar. Entonces, por así decirlo, vas a tener más coincidencias. ¿Y qué va a pasar ahora si aumentas este tiempo de prueba? Pues le estás diciendo a tu detector, abre una ventana más grande para detectar y por lo tanto van a llegar más fotones. Pero ojo, abrir el tiempo te implica otras cosas, bastantes problemas, porque puede ser que ya estén llegando fotones que no fueron generados por el mismo proceso de conversión descendente paramétrica. Y entonces, pues empiezas a tener otras condiciones porque lo que le agrega el carácter cuántico a los experimentos que hacemos es el proceso de generación de pares o de conversión descendente. Entonces, tu tasa de conteo siempre va a ser distinta, en cada caso va a depender de muchas cosas de tu configuración y tu tasa de tiempo igual es configurable, pero va a variar en órdenes de magnitud. Mientras delta tau está en el orden de los nanosegundos, delta t está en los microsegundos. Y quizá también para abonar la discusión, estas tasas de conteo dependen, además de lo que menciona Linda, del número de conteos individuales que llegan tanto al puerto transmitido o al puerto reflejado.
Y este número de conteos, pues sí tiene que ver con estos tiempos de adquisición de datos por parte de los detectores y además de la intensidad de la fuente. A medida que yo aumento la intensidad de la fuente de luz láser, pues es proporcional el número de conteo de fotones individuales. Además, esta producción de conteos individuales tiene que ver incluso con las dimensiones y con las características del cristal de bombeo. A medida que, mientras el cristal de bombeo tenga más espesor, entonces la luz, los fotones atraviesan más cantidad de material que es birrefringente y entonces eso se traduce en una mayor cantidad de producción de fotones. Eso tiene sus pros y sus contras, porque a medida que si el cristal es muy grueso, eso va a introducir un desfasamiento entre las componentes horizontales y perpendiculares que después se tiene que corregir. Pero digamos, son varios parámetros de control los que nos van a definir el tamaño de estas tasas de producción, tanto en los fotones reflejados y en los transmitidos. De acuerdo al orden de fotones que nosotros tenemos, por ejemplo, en los fotones transmitidos, las coincidencias son alrededor del 10% del número de fotones que nosotros tenemos en nuestros conteos individuales. Entonces, eh, eh, si me ayudas a regresarme a la figura del esquema, ahí recuerden que el proceso SPDC te produce pares de fotones. Y entonces, por cada fotón que llegue al detector testigo, eso significa que viene otro fotón en el otro riel incidiendo al divisor de haz. Entonces, eso va a ser, digamos, muy relevante porque es en esta parte del experimento donde queremos que entiendan que por cada fotón que entra al testigo, entonces entra otro al divisor de haz. Y entonces lo que vamos a buscar es, vamos a contar los conteos individuales, es decir, cuántos fotones hay en el testigo, cuántos en el reflejado y cuántos en el transmitido. Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, ¿no? Si en el detector de testigo tenemos alrededor de 20.000 fotones, lo que vamos a ver es que la suma de fotones transmitidos y reflejados es más o menos equivalente a ese orden. Tendríamos 10.000 reflejados y 10.000 transmitidos. Entonces, algo interesante aquí es que si nosotros encontramos coincidencias entre los puertos de detección transmitido y reflejado, eso físicamente se interpreta como que está entrando una onda al divisor de haz polarizante y entonces el hecho de que yo tenga clic en ambos puertos, tanto transmitido como reflejado, eso se traduce a una coincidencia y esta coincidencia lo interpretamos como una onda, porque es imposible que en las nociones de un fotón como una partícula o una pelotita de luz, se transmite o se refleja. Entonces, esto va a ser muy relevante para lo que hagamos a continuación, porque, digamos, esa es la interpretación, ¿no? El fotón se transmite o se refleja, no ambas, y la onda sí te produce esas coincidencias, ¿no? Entonces, estas expresiones son, bueno, nosotros no podemos medir directamente las intensidades para calcular la función de correlación cuántica de segundo orden, pero sí las intensidades las podemos asociar al número de conteo de fotones. Y estos conteos de fotones, como lo explicó Linda, se escriben como probabilidades, ¿no? Y entonces, reduciendo esa fórmula al número de coincidencias del transmitido con el reflejado, dividido entre el número de conteos individuales en el puerto transmitido, multiplicado por el número de conteos individuales en el puerto reflejado. Y el cociente que tenemos es una razón de tiempos, que es el tiempo que dura la prueba, y la ventana de coincidencias. Como lo explicó Linda, tal cual, la ventana de coincidencias es, digamos, una rebanada de tiempo en la que vamos a comparar en los puertos en los detectores si están llegando fotones o no. Entonces, de la misma forma, aquí esta expresión está dada para medir en la configuración de dos detectores. Es decir, solamente estamos
monitoreando los puertos de fotones que están a la salida del divisor de haz, es decir, los transmitidos y los reflejados. Entonces, digamos, lo trascendente es calcular la función de coherencia cuántica de segundo orden en esas dos configuraciones, midiendo el puerto transmitido y reflejado y la otra configuración midiendo con el detector testigo. Entonces, la siguiente expresión es para calcular la función de coherencia cuántica en la configuración de 3 detectores. Sí, ¿Puedes como les digo, pasar la esto siguiente? primero es la configuración para 2 detectores. ¿A qué se resume esta expresión? Justamente a las coincidencias, la probabilidad de coincidencias por un factor de tiempo, que es cuánto está durando el tiempo de prueba. Esto es considerando nada más la salida del divisor de haz, que sería esta parte de aquí, la parte del transmitido y del reflejado. Pero ojo, ahora, ¿qué pasa cuando en mi sistema de medición inserto un tercer detector que voy a llamar testigo? Y ya, lo conecto, lo enciendo y me pongo a medir ahora para 3 detectores. Debo considerar ahora la acción de este tercer detector. ¿Qué va a pasar? Ahora voy a tener, en mi expresión, la probabilidad de tener detecciones en los 3 detectores, en el testigo, transmitido y reflejado. Por convención, al testigo le ponemos G de gate. Por la probabilidad ahora, observen estas probabilidades como está, de testigo con transmitido y testigo y reflejado. Es decir, vamos a tener una comparación entre justamente testigo transmitido y testigo reflejado. Serían dos, ya no solamente entre transmitido y reflejado, sino ahora el testigo se les pega ahí y vamos a ver qué implicaciones tiene esta acción del testigo. Pues bien, las probabilidades las voy a poder definir igual, como la tasa de conteo por el factor de tiempo, pero, perdón. Pero ahora, ¿qué pasa? Discúlpenme, así. De nuevo, la probabilidad del testigo, ahora la probabilidad del testigo y transmitido la puedo relacionar igual. Y la Me parece probabilidad... que tenemos una pregunta. Jorge Rivera levantó la mano. Sí, Adelante. gracias. Igual, ¿puedes regresar a la lámina anterior, por favor? Es igual a la otra, otra anterior. Esa. Ajá, es como entender un poquito mejor el delta T y el delta tau. Entonces, yo me imagino que em, vas a encender tu láser unos, no sé, 100 microsegundos. No, es un bombeo continuo. Del tu láser es un bombeo continuo. Es un bombeo continuo. Ok. Entonces, ¿de qué depende esta delta T? Pues mira, esto ya le había explicado. Justamente esta delta T es esta ventana temporal que abren mis detectores que denominamos tiempo de prueba, es decir, por cuánto tiempo van a detectar. Esta ventana está alrededor del orden de los microsegundos, 500.000 microsegundos o medio segundo. Es decir, mis detectores van a abrir cada medio segundo un intervalo de tiempo en el que van a detectar. Y ahora, este Digamos, delta... el delta T, Eso, perdón. El delta T mayúscula es el tiempo de adquisición de datos. Así, ajá, a grosso ¿eso modo. depende de la electrónica o del sensor? Sí, es propio de los detectores, de los APD, justamente. Ajá. Puedes reducir este tiempo de prueba, puedes aumentarlo y va a cambiar tu número de datos. Y ahora este delta tau va a ser, lo denominamos ventana mínima de coincidencias, que es este chance que hay entre un fotón y otro para llegar simultáneamente a los detectores y que haya una coincidencia, que sea de un par producido bajo el mismo proceso de la SPDC. Entonces, si tengo un delta tau, por ejemplo, no sé, 2 nanosegundos, eso significa, es que ahí ya no le entiendo por qué, eso significa que solamente vas a considerar los conteos de fotones en Las esos coincidencias. 2 nanosegundos, Ajá, las coincidencias. Coincidencias. las coincidencias. Ajá, Exacto. creo que esa es la diferencia. Que el tiempo de prueba es el tiempo de adquisición de datos y entonces en ese tiempo cuentas todos los fotones que llegan en conteos individuales, tanto el transmitido como el reflejado. Y el delta tau es el tiempo permitido de coincidencias. O sea, para asegurarte que una coincidencia es producto de un mismo evento de conversión descendente. Ya, ya, Entonces, ya. digamos, Ok. es la distinción, ¿no? Entre ambos tiempos. Entonces Por ejemplo, tienes, lo que tú decías de tener un delta tau de 2 nanosegundos, quiere decir que si llega un fotón a un detector, tiene un chance de 2 nanosegundos el otro fotón, su hermanito, su par,
para llegar Para y ser que cuente como considerado. coincidencia. Exactamente, Exactamente. exactamente, Ajá, para ser ok. considerada una coincidencia. Y Exacto. ese es el delta tau, digamos, es el que sí depende de la electrónica, de la detección. Porque el delta t, pues tú pudieras aumentar el tiempo de prueba y eso pues solamente va a mejorar, digamos, la estadística La de estadística. tus mediciones. Mm, Pero en realidad, digamos, el que sí tiene límites físicos es el delta tau. En Bueno, el experimento, bueno, de acuerdo a los detectores que manejamos, ese límite es de 5 nanosegundos. Entonces, digamos, la electrónica de potencia, para nuestro caso, llega hasta ese punto, ¿no? En el que dentro de 5 nanosegundos vamos a considerar es- si son coincidencias o no, ¿de acuerdo? bueno, también mm, el delta T sí está limitado por la tecnología. Por ejemplo, no puedes bajar de, me parece, 10 microsegundos. Ya no te deja hacer menos, pero sí puedes aumentarle bastante más. Puedes aumentarle incluso hasta 2 segundos de detección, demás. Y este delta tau, como dijo Rolando, sí está más limitado. Lo mínimo es 5 nanosegundos y de ahí puedes brincarte a 10, a 15 y el máximo 20. muy bien, muchas gracias. Entonces les digo, retomamos la acción del testigo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando inserto mi tercer detector? Pues bien, ahora voy a considerar las coincidencias que le decimos triples, es decir, que haya una detección simultánea entre testigo, transmitido y reflejado. Pero quiero que piensen en la física de esto. Voy a regresar un poco al diagrama aquí experimental. Nosotros sabemos que de aquí van a salir un par de fotones del cristal. Uno se va de este lado y uno se va de este lado. En el primer caso de los dos detectores, yo estoy manejando esto, como les dijo Rolando. Una coincidencia entre ambos detectores quiere decir que estoy teniendo un comportamiento de onda. Y es como de, ok, muy bien, justificado, todo padre, pero ahora voy a encender este detector. Y entonces, recuerden, yo tengo dos fotones. Uno se va para acá, de a fuerzas yo siempre voy a tener cuentas en este detector. Siempre, siempre, siempre. Entonces aquí se me fue uno, pero ahora acá se me ve al otro. Y entonces, piensa en esto, ¿es posible las triples coincidencias? Es decir, que yo detecte aquí y aquí y aquí al mismo tiempo. Pues ya resulta que ya no. ¿Y qué pasó? Y tú me dijiste, si yo les dije, voy a tener coincidencias aquí entre transmitido y reflejado, están correlacionados. Pero ¿por qué cuando yo enciendo el tercer detector ya no tengo estas detecciones simultáneas? ¿Qué pasó? Y es aquí cuando ya exhibe un comportamiento de partícula. ¿Por qué? Piensen, de aquí sale dos y uno de cajón se me va para el testigo, pero el otro o se me transmite o se me refleja. Ya no es las dos. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi bolita se va para acá o se va para allá. Y eso ya es un comportamiento de partícula. ¿Y qué cambió? Nada más encendí un tercer detector. Ahí tenemos una pregunta. A ver, voy a leer la pregunta. Mm, ¿Qué condición podría provocar que los fotones no llegaran en el mismo instante a los detectores transmitido y reflejado? ¿Qué condiciones? Pues podría justamente provocar un desfase mismo del cristal, que tú no alinees los detectores correctamente o incluso que tú pongas elementos extra dentro de tu montaje que provoquen este desfase. Igual creo que también la pregunta es un poco la respuesta al, digamos, lo que a tantos nos rompe la cabeza de este experimento, porque Te está preguntando el desfase. no, estoy preguntando qué es lo que hace No, dijo que del desfase. no Desfase. haya coincidencias entre el reflejado y el transmitido. ¿Qué condición? Bueno, La condición es justamente el detector testigo. Porque aquí es donde a todos les tiene que romper la cabeza el hecho de que cuando solamente medimos coincidencias entre el reflejado y transmitido, resulta que tenemos conteos individuales de fotones que llegan al puerto transmitido y conteos individuales que llegan al puerto reflejado y además encontramos una suficiente cantidad de coincidencias entre reflejado y transmitido, lo que se interpreta como un fotón que se distribuye como una onda en las salidas, en las dos salidas del divisor de haz. Y la condicionante que rompe este comportamiento ondulatorio es encender el detector testigo. Porque en el momento que encendemos el testigo, condicionamos la medición a una coincidencia triple.
Y entonces eso es lo rotundo, que el encender el detector testigo va a producir que se dejen de medir coincidencias entre el reflejado y el transmitido. Y entonces únicamente veríamos coincidencias de testigo transmitido y de testigo reflejado. Sí, Entonces, digamos, todo se reduce a eso, ¿no? A que al hecho de medir o no medir en el detector testigo, vamos a tener un comportamiento u otro, ¿no? Que en este caso es un comportamiento ondulatorio o un comportamiento corpuscular. Y justamente es el corazón del experimento, que se demuestra que la dualidad onda-partícula está condicionada a la medición del testigo. Me parece que tenemos otra pregunta. sí, tenemos ya varias. Dice, la calidad del cristal BBO incide en diferencias de mediciones, es decir, que sean de distintos fabricantes o diferentes lotes de fabricación y como consecuencia los resultados sean distintos. Sí, por supuesto. Estos cristales los crecen en laboratorio, son fabricados, cortados, moldeados en laboratorio, no son naturales. Y sí, hay muy pocas empresas que de hecho hacen estos cristales. Me parece nosotros incluso manejamos nada más una. Pero sí, por supuesto, la calidad va a afectar en la eficiencia de este cristal y los resultados sean distintos. Pues sí, depende un poco. Incluso, pues si un cristal sale defectuoso, ya no hace el efecto que tú esperarías. Incluso puedes tener diferentes cuentas, coincidencias. Pues sí va a depender mucho la calidad del cristal. Y sobre todo también la alineación, ¿no? Del cristal. Sí, pero Si, bueno, dice la, si hay una ejemplo. alineación correcta, apropiada, tenemos un mejor comportamiento. Sí, o sea, esto es considerando una lesión perfecta, pero sí, justamente, pues son muy pocas empresas las que fabrican estos cristales. De hecho, nada más conocemos 3. ¿Qué papel juega un tercer dispositivo si se considera como un observador y no como un instrumento de medición? Justamente un instrumento de medición es un observable, por así decirlo. Un observador, tú sabes, es el ente matemático con el que tú puedes operar, pero el instrumento de medición genera esta acción del observador. Al fin de cuentas, colapsas la función de onda tú al momento de medir, el mismo que un observable. Digamos que este experimento es un poco la solución a... Es más práctico, más fácil de hacer que la parte del experimento de la doble rendija de Young. Cuando usamos la doble rendija, automáticamente tenemos un patrón de interferencias. Y digamos, el efecto del observador es cuando si tú colocaras tu ojo y pudieras saber qué rendija está atravesando los fotones. Pero digamos, ese problema está limitada la tecnología para poder poner un ojo o un detector del tamaño de la rendija, que es del orden de decenas de micrómetros. Entonces es complicado ahí ver los efectos del observador. Entonces, digamos, la magia de este experimento está hecha en cómo nosotros posicionamos al detector testigo y entonces es aquí lo crucial, ¿no? Que el hecho de observar a través de un detector eh, cómo altera los efectos en la medición, principalmente de la función de coherencia cuántica de segundo orden, que es la que al final es la que nosotros vamos a medir y a partir de ello determinar la estadística y la distribución que sigue nuestra fuente de luz. Y en este caso asegurar que los productos de los eventos de conversión descendente efectivamente son efectos cuánticos. Dice, ahora dice la pregunta, ¿cómo se sabe que hay una terminación en sensor si son 1 y 0, activo e inactivo? Termina si sea receptor y medidor refiriéndose al circuito generado. Este, ¿Podrías repetir la pregunta? Como que no la entendí bien. Ujú. Sí, me comentan aquí en el laboratorio que justamente esta parte de la electrónica, nosotros tenemos una tarjeta contadora como funciona, que funciona a base de estos voltajes, ¿no? De activo e inactivo.
Y me comentan que como es propiedad del laboratorio, es propiedad intelectual de la UNAM, del doctor GU, y entonces para tener más detalles de eso habría que dirigirse directamente con él. La otra pregunta, dice, ¿es posible suprimir los conos que se emiten en el proceso de SPSS? Mm, Pues no es apropiado eliminar los conos porque estos son los que utilizamos para incorporar estos fotones infrarrojos dentro del experimento. Si los obstruyéramos, perderíamos el conteo de cuentas individuales y el conteo de coincidencias. Digamos, los conos son esenciales para poder alinear el experimento y, digamos, parte importante de esta alineación es es una gran pregunta porque nosotros no vemos dónde están esos conos de luz porque están en el infrarrojo. Y entonces, digamos, hay una serie de artilugios que tenemos que preparar para poder colocar el detector espacialmente en el punto donde podemos tener un máximo de conteos individuales y de coincidencias. Entonces, Dice, no nos podemos deshacer de estos conos de luz. dice Jorge Rivera, levantó la mano, espera. Adelante, Jorge. Gracias. Ah, Me gustaría entender un poquito por qué consideramos un mismo fotón. eh, un fotón láser incide en el cristal y el cristal produce dos fotones, pero estamos considerando que es el mismo fotón en- a la hora de utilizar los contadores y el testigo. Sí, o sea, ¿es el mismo fotón? Sí, me causa ruido porque si estamos diciendo que se generan dos, entonces cuando decimos que se generan dos, yo los considero independientes, un fotón A y un fotón B, pero creo que en el experimento estamos diciendo que es el mismo fotón. ¿Es No, eso? es un par de fotones. Recuerda, siempre van a salir en diferentes conos. Ojo, estos fotones, sí hay un fotón A y un fotón B, pero estos fotones están correlacionados porque fueron generados en el mismo evento espontáneo de decaimiento de SPDC. Y entonces en el experimento van a seguir saliendo los dos fotones, pero ojo, es la forma en que mides lo que va a cambiar los resultados. En el primer caso de medición, tú vas a tener que incide sobre el visor de haz y las probabilidades, la onda de probabilidades se va a distribuir 50-50 en el transmitido y en el reflejado. Es por esto que vas a tener coincidencias. ¿Por qué? Porque la onda de probabilidad se distribuyó. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tienes tres detectores? Tú vas a saber que uno ya está encendido, siempre se va a detectar del lado del testigo. Y el otro, ahora es esta acción del testigo lo que va a cambiar la medición. Y ahora tu fotón hermano, que fue generado por el mismo proceso y está correlacionado con el otro fotón, se va a transmitir o se va a reflejar. Este es como que el carácter cuántico del experimento que hay. Justamente cómo Mm, la acción del testigo de medir, el testigo de observar, el lado del testigo de medir, que a fuerzas ahí siempre hay un clic, cómo afecta a su hermanito correlacionado del señal. ya, ok, gracias. Sí, No sé había si otras hay preguntas. alguna A otra ver, pregunta. ¿quieren que avancemos con las preguntas o vamos avanzando a la diapositiva del Dice, experimento? entonces se podrían añadir aún más testigos y si es así, ¿qué efectos tendrían? ¿Se seguiría comportando el fotón como partícula? Podrías añadir N testigos, pero mira, lo que está pasando aquí es que ya estás, por así decirlo, marcando un camino o tienes información de camino de uno de los fotones. Entonces, automáticamente ya tienes un colapso de la función de onda. Tienes automáticamente un colapso de la función de onda ahí. Y entonces, pues sí, ya la probabilidad se distribuyó de una manera distinta y tú podrías poner N detectores si tienes los detectores y los colectores necesarios. Pero tu colapso ya se hizo y eso pues no va a cambiar realmente, ya tienes información de uno de los caminos y por lo tanto es como si el fotón que estuviera aquí del camino del señal supiera que estás observando al otro y es esta correlación, esta acción fantasmal a distancia que llamó Einstein, lo que determina el resultado, el cambio de resultado en este. Tú midiendo este sistema del testigo, automáticamente por correlación vas a afectar a este otro. Dice otra pregunta, ¿la medición es por comparación del tiempo de incidencia
de las coincidencias de los fotones para encontrar su correlación? No, el tiempo de prueba siempre va a ser la misma, eso es constante. Son constantes que mantenemos fijas para ambas mediciones. Siempre van a ser las mismas. Entonces, esa tasa de conteo siempre va a ser constante. Lo que va a variar son las coincidencias y las cuentas individuales. Una pregunta, entonces, el divisor, gracias al divisor podemos observar el comportamiento de onda. Eh, Sí, porque y, y- justamente tienes tu onda de probabilidad y se ajá, va a exacto. distribuir 50-50. Exactamente. Lo cual significa que si ponemos un divisor en el otro fotón, vamos a esperar lo mismo, ¿no? Vamos a seguir, Exactamente. Porque, ajá, mira, observando es el la onda. efecto de la coherencia, justamente. Nosotros sabemos que un láser es una fuente de luz coherente. ¿Qué se caracteriza? De tener justamente coherencia espacio-temporal. Es decir, que vayan en fase los fotones. Y entonces, imagínate, tú aquí con el proceso del SPDC generas pares, si doblas tu longitud de onda, pero ¿hay algo que cambie esto, que vayan en desfase? No, se mantiene la coherencia en ambos caminos. Entonces, sí, los resultados tendrían que ser simétricos. Pongas el fotón, el divisor de haz aquí o acá, tú esperarías el mismo efecto. Pues, entonces, ¿continuamos? Sí. Va, continuamos. Y entonces, ahora sí, en los tres detectores yo voy a tener ahora en mi cociente de la función las triples coincidencias entre la tasa de conteo de testigo transmitido con testigo reflejado por el número de cuentas del testigo. ¿Qué pasó? En la expresión anterior, yo tenía aquí mi tasa de conteo. Entonces, ¿por qué se me fue? Ustedes pueden hacer el álgebra bien, pero sustituyendo y haciendo la operación, se van a ver que los tiempos se van, se cancelan. ¿Y por qué sucede esto físicamente? Realmente quiere decir que es ahora el testigo el que está determinando esa, por así decirlo, ese chance de que haya coincidencias. La acción del testigo con el transmitido y testigo con el reflejado. Y ojo, no sé si observan, muchos de mis alumnos me han dicho de, ¿por qué sigue siendo una función de correlación de segundo orden si ya no tengo solamente transmitido y reflejado, sino ahora también tengo testigo, transmitido y reflejado? Ojo, una función de correlación de segundo orden compara dos campos, no tres. Pero ahora, ¿qué campos? Primero, yo tenía el caso que comparaba testigo con reflejado, testigo transmitido, o testigo transmitido y reflejado. Y ahora tengo la comparación de intensidades entre testigo y transmitido, 1, y testigo y reflejado, 2. Entonces, físicamente se justifica que los tiempos ya no tengan, que esta expresión ya no tenga una dependencia explícita en los tiempos, porque es ahora la acción del testigo la que está determinando ese chance de que haya coincidencias o cuentas. ¿Por qué? Porque está comparando testigo transmitido, testigo reflejado, dos campos, función de correlación de segundo orden. Y entonces, objetivos esenciales del experimento. Primero, entonces vamos a utilizar el Hamburg-Brown twist para explicar las correlaciones en intensidades de radiación en ambos canales. Después, entender la mecánica del divisor de haz polarizado. Esta acción se va a transmitir, se va a reflejar por sus componentes de polarización. También, vamos a poder comprobar la naturaleza ondulatoria del fotón mediante la medición con dos detectores de la función de correlación. Y poder ver la acción del testigo o de un observable en la medición. Y también vamos a poder comprobar el comportamiento corpuscular del fotón a través de la medición con tres detectores. Y usar el resultado de la función de correlación para justificar ambos comportamientos. Y la estadística, por supuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, pues las personas que vengan vamos a revisar la propuesta experimental, así físicamente. Ahorita les dimos un grosso modo detalle con un diagrama. Y vamos a poder realizar dos series de mediciones, primero para el caso de 2 detectores y luego para el caso de 3. Ojo, estamos realizando una estadística, entonces vamos a hacer 400 pruebas de cada una. Es decir, yo le voy a decir a mis detectores que midan 400 veces, con los mismos parámetros de tiempo y pues ya poder hacer la estadística bien. ¿Qué pasa ahora? La ventana mínima de coincidencias, es decir, la delta tau,
que era el chance que llegara un fotón y otro que contara como coincidencia, va a ser de 5 nanosegundos. Y ahora, el tiempo de prueba, es decir, esa ventana que abren mis detectores, va a ser de 500.000 microsegundos o medio segundo. Vamos a poder analizar los datos estadísticamente, elaborar diagramas de distribución de probabilidad de conteo y también, es lo que les digo, esta interfaz del programa es nuestra tarjeta lógica contadora, es propia del laboratorio, se hizo para el laboratorio y es propiedad intelectual de la UNAM, está a cargo del doctor GU. Y voy a tener primero la configuración de conteo simple, que voy a medir cuentas individuales en cada canal de detección. Cada canal de detección está asociado a un detector. Tenemos 3 detectores, entonces nada más ocupamos 3 canales, pero tenemos opción a 6. También vamos a tener el experimento Hamburg-Brown-Twist, donde ahora yo voy a poder medir las coincidencias de 2 detectores o de 3. Les digo, los parámetros del experimento. Primero, la ventana mínima de coincidencias la voy a poder configurar de 5, 10, 15, 20 nanosegundos. Lo ideal es que sea lo más pequeño, 5. Y el tiempo de prueba. Este tiempo de prueba va a poder variar para mi adquisición de datos. Lo ideal es que siempre se deje en 500.000 microsegundos. El número de pruebas, que es lo que le digo, ¿cuántas veces voy a medir? Siempre le recomendamos hacer 400, 500 mediciones para este experimento y poder tener una estadística considerable. Y este es, pues, justamente los parámetros del programa que utilizamos. Pero esta interfaz, esta tarjeta, funciona a la par de la terminal de la computadora. Aquí en la terminal de la computadora, nosotros vamos a poder ver en tiempo real los valores que está detectando por cada prueba. Por ejemplo, aquí se midieron 157 veces. ¿Y qué hay aquí? Primero están mis cuentas individuales. Ojo, es cuántos fotones están llegando en el transmitido, cuántos fotones están llegando en el reflejado y las coincidencias entre transmitido y reflejado. No sé si observan bien que tengo 15.000, 12.000, pero ojo, nada más tengo como unas 500, 600 coincidencias. Uno esperaría que en un proceso ideal, pues si tengo 15.000 y 12.000, tendría 12.000 coincidencias. Pero no, realmente pues el proceso de coincidencias pues sí tiene bastantes variables. Entonces, solamente voy a tener 500, 600. De hecho, para valores del doble también esperamos tener 1.000 y así, pero realmente son poquitas coincidencias las que vamos a medir. ¿Qué esperamos de aquí, de este resultado? Aparte de los histogramas de distribución y demás, voy a poder calcular a través de las expresiones que acabamos de mostrar, la función de correlación de segundo orden. En este caso fue para 100 pruebas. ¿Y qué pasa? La medición de 2 detectores. Tengo en promedio que me sale 1. No sé si más o menos lo pueden ver, 0.8, la escala va de 0.8 a 1.3. Y número de prueba, grafiqué mi valor de función de correlación por el número de prueba para poder realizar la estadística y saqué un promedio entonces del valor de la G2 que hubo para las 100 pruebas. ¿Y qué me salió? Me salió que salió 1. ¿Esto con qué es congruente? Con el resultado de la función de correlación para una fuente coherente o un láser, una distribución poissoniana. Y esto es un resultado puramente clásico. Incluso lo pueden pues buscar en otras referencias que les vamos a poner. Pero ahora, ¿qué pasa con el 3 detectores? De nuevo, voy a tener el valor de la función de correlación por el número de prueba, saco el promedio y me sale 0.04. Esto es casi 0. O sea, realmente estadísticamente es ya 0. Es discriminable. ¿Por qué? Por la acción del testigo, que fue ahora lo que me determinó que no hay una correlación de llegada entre las 3. ¿Por qué? Porque un fotón se me fue al testigo y el otro se me transmitió, se reflejó. Entonces no hubo triples coincidencias. Y entonces fue lo que el valor cambió totalmente. Se me fue de 1, de una fuente coherente clásica, a una fuente, el valor esperado de una fuente cuántica, o un resultado puramente cuántico. Entonces, pues aquí justamente lo que les decíamos, que la acción del testigo es lo que genera los cambios de resultado de función de correlación y que pueda exhibirse ambos comportamientos. Primero, en la emisión de 2 detectores que teníamos una onda de probabilidad que se distribuía bien, pues esperábamos un valor cercano a 1, indicando una correlación entre transmitido y reflejado. Y pues justamente hay un comportamiento ondulatorio de las probabilidades. Pero ahora, al considerar el detector testigo, vamos a producir que pues se rompa esta onda de probabilidades y
va a exhibir un comportamiento corpuscular. Y me parece que tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es el número máximo de coincidencias de la tarjeta de contador de coincidencias? Pues no tenemos ese dato porque realmente somos bastante cuidadosos con los detectores, se saturan muy fácilmente, pero pues a menos en mi estadía en el laboratorio he observado un máximo de coincidencias de alrededor de, ¿qué serán? 100,000, pero ya fue así arriesgando muchísimo los detectores. Generalmente tienes que mantener a tus detectores en rangos de órdenes de magnitud de bajos y estables, porque la electrónica es muy, muy, muy sensible y se pueden dañar por cosas. No es que podamos probar así de satura el detector, no le pasa nada. Entonces realmente no te podría contestar con certeza cuál es el rango máximo. Quizás en proporción al número de conteos individuales. No, pero parece por la electrónica. O sea, no sabemos cuánto es de la Sí, electrónica. no, pero, o sea, la electrónica está en función de los conteos individuales que tenemos y teóricamente el máximo es no mayor al 10% de lo que se maneja en los conteos individuales. Entonces, sí, nosotros, para no saturar el sistema de detección, no procuramos no llegar, digamos, a un máximo de coincidencias. Para nosotros lo que nos importa es la estadística de estos conteos. Y entonces en la estadística, pues realmente no juega un papel crucial el hecho de que manejemos el máximo de coincidencias para determinada configuración. Va, sí. Entonces, ahora sí, retomando. Entonces, para la misión de 3 detectores, recuerden, pues, cómo se veía mi expresión. Aquí. ¿Qué valor espero? Pues sí espero 0, porque yo digo triples coincidencias, ya les acabo de decir que no es posible. Entonces, al tener 0 en este numerador, sí espero un valor 0 o muy cercano a 0. Realmente sí va a haber ahí unos valores de coincidencias fantasma, por así decirlo, de ruido o demás, pero son estadísticamente Muy bajas. insignificables, muy bajas. Entonces sí puedes decir con certeza que sí puedo esperar un valor muy cercano a 0, indicando que no hay correlación en la llegada en los 3/4 de detección. Bueno, aquí es un 5 fotones, pero pues vamos a responder si quieren sus demás preguntas, dudas. Sería más o menos todo y pues quien pueda venir a las sesiones y le toque sorteado, pues los esperamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, muchas gracias por su Muchas atención. gracias. ¿Todo bien? Parece que tenemos una pregunta. Una pregunta. Se debe de hacer el experimento varias veces, haciendo que la estadística sea por el número de pruebas y procesos realizados, más que de la intensidad de nuestra fuente. Sí, justamente es recomendable. Les dije que íbamos a hacer alrededor de 400 a 500 pruebas. Justamente esto para que el promedio de la estadística sea significativa. Realmente, al ser un bombeo continuo, no, pues la variable de la intensidad de la fuente no afecta tanto más que en la magnitud de las cuentas individuales que va a haber. Sí, digamos que la intensidad no es un factor central o un parámetro que cuidemos, sino más bien la estadística y de la repetición de mediciones que nosotros Acá, hacemos, 300. que le dan una mayor robustez a la prueba. Ujú. Entonces no es tanto la intensidad, ¿no? Sino la estadística que estamos controlando. Sí, nos importa mucho la desviación estándar y el promedio de los datos también. Entonces, justamente, pues realizar una mayor cantidad de mediciones nos ayuda pues a mitigar el error estadístico. Tenemos, alguien levantó la mano, Manuel Agustín Jiménez. Sí, preguntaba en el chat y gracias. En un contexto epistemológico y con la dependencia de la tecnología física, es decir, el hardware utilizado para el estudio, ¿cómo garantizamos que no existen sesgos debido a estas mediciones o a estas dependencias? ¿Un sesgo de qué tipo? Es decir, ¿cómo sabemos que con los aparatos físicos, la tecnología que se utilizó, no existe un sesgo en la información obtenida
y sabemos que es correcta si utilizáramos tecnología alternativa, si la hubiera, este, que fuera de mejor calidad, por decirlo así. Pues realmente sí hay pues estándares dentro de la construcción de los aparatos de medición y obviamente con tecnología más refinada que pues sí tendría que haber, tendríamos que realizar las pruebas de caracterización que hay para poder ver que se cumple con el estándar de las mediciones, pero sí no es que se hayan elaborado así arbitrariamente, sino que hay estándar dentro de la construcción de la electrónica que nos permite decir que los resultados son confiables dentro del rango de confianza que hay del detector. Digamos que en gran porcentaje tiene que ver con, como lo menciona, con la eficiencia de los detectores, pero digamos, quizá ese sesgo nosotros lo controlamos o evitamos tener interpretaciones equivocadas al manejar nosotros las incertidumbres estadísticas de las mediciones. De esta forma Gracias. nosotros tenemos el error eh, estadístico de las mediciones y dependiendo de esta sigma o que tiene que ver con la distribución estadística de nuestras mediciones, nosotros podemos garantizar que el error es insignificante con respecto a la estadística de mediciones que nosotros tenemos en los conteos. Entonces, digamos, de alguna forma estamos considerando tanto el error o la incertidumbre en nuestra estadística y además porque sí, dadas la no idealidad del experimento, con cada interacción de los fotones con cada uno de los elementos, pues vamos a tener determinada absorción por cada uno de los materiales y eso se traduce en una reducción del número de cuentas que tienes inicialmente. Entonces, parte del proceso de alineación es ir controlando estos conteos individuales que son equivalentes a intensidades en cada una de las fases del experimento. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener como una especie de intuición óptica que nos va guiando a lo largo de la alineación en cada una de las fases del experimento. Pero sí, gran cantidad, digamos, de esta no idealidad en el experimento, pudiéramos, digamos, cubrir esos errores mejorando la eficiencia de nuestros detectores. Pero, digamos, en términos, contestando a la pregunta puntualmente, no hay, digamos, un sesgo determinado que nos pueda dar lugar a una interpretación correcta de la estadística de mediciones que nosotros vemos. Porque, digamos, no es algo de que yo lo vea y diga, ah, no, pues aquí se está comportando como una onda y aquí como una partícula, sino, digamos, matemáticamente la demostración vaya de la mano de una desigualdad matemática, eso nos da una fuerte respuesta y acompañada de su respectiva incertidumbre de determinar que la estadística de distribución de una fuente de luz cuántica es notoriamente diferente a una estadística de luz clásica o coherente. Entonces, digamos, estos posibles causas de error experimental, al final se ven, las matamos, las eliminamos, al nosotros tomar en cuenta la estadística de estas mediciones y calcular puntualmente la función de coherencia cuántica de segundo orden. Digamos, este cálculo de esta G2 no da lugar a dudas o a sesgos en la interpretación de nuestras mediciones experimentales. Víctor García levantó la mano. Adelante, Víctor. Sí, gracias. Antes que nada, muchas gracias por la explicación. La verdad es un tema muy fascinante y bueno, eh, mi pregunta es, bueno, son varias, ya saben, se generan un montón de preguntas, pero trataré de ser muy puntual. Cuando Adelante. hablan de coherencia de segundo orden, se refieren básicamente a la susceptibilidad no lineal de segundo orden, es decir, la chi al cuadrado. Sí, en parte da lugar a digamos, esos términos de orden superior, da lugar
incluso a hablar de polarización de orden superior, pero digamos la distinción principal es que en la función de coherencia cuántica de primer orden solamente hacemos una distinción o una comparación de la correlación de las amplitudes de los campos eléctricos. Sí, son cosas diferentes. Una cosa es la respuesta del material, que sí tiene que ver con el proceso del SPDC. Esa chi de segundo orden, de hecho, sale por el proceso de SPDC. Y otra cosa es la función de correlación o coeficiente de coherencia de segundo orden, que este fue propuesto por Gauber. De hecho, justamente el artículo de Gauber te puede ampliar un poco la explicación de por qué esta función de correlación es muy importante. Pero sí son cosas diferentes. La chile que tú nos mencionas surge en el proceso de respuesta del cristal, pero Claro. no es lo que estamos calculando. Gracias por la aclaración. Entonces, ustedes finalmente en la susceptibilidad no lineal de segundo orden, dentro de este Spontaneous Parametric Time Conversion, ustedes nada más estudian esa susceptibilidad de segundo orden, o sea, entendiéndose que la susceptibilidad no lineal de tercer orden se requiere de más intensidad del láser, ¿no? Entonces, mi pregunta es en sí, ¿estudian susceptibilidades no lineales de segundo orden nada más, o también susceptibilidades no lineales de tercer orden? Ya, digamos, cuarto, quinto, pues ya no son. Digo, en el campo que se ven esto en los papers, se ve muy marcado la diferencia, ¿no? La susceptibilidad no lineal de segundo orden y de tercer orden. Tercer orden, pues se requiere más intensidad del láser, y bueno, más hacia arriba, pues ya inclusive el material pues se puede dañar. Pero hay unos papers muy interesantes que aprovechan esos materiales de susceptibilidad no lineal de tercer orden. Pero habiendo dicho todo esto, ¿ustedes nada más se enfocan a la susceptibilidad no lineal de segundo orden? Sí, de hecho, y dentro de los procesos no lineales de segundo orden, nada más hacemos SPDC. No hacemos ni generación de segundo armónico y, como dices, no aprovechamos de tercer orden, ni por supuesto de órdenes más adelante. Solamente nos enfocamos en la SPDC. Entiendo, bueno, ya para dejar los demás, ya es lo último, lo prometo. Básicamente la intensidad, entiendo, del láser pudiera ser en un momento dado contraproducente, en el sentido de que en el detector individual o en la generación individual de fotones, a una mayor intensidad del láser, en este caso, o el haz de bombeo que incide en el material no lineal, pudiera traer que los fotones estuvieran espacialmente pegados, si me permite la expresión, y por lo tanto eso afectaría al contador de coincidencias. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. No sé si viste el diagrama antes. Acá está. Nosotros no hacemos incidir el láser directamente al detector. Incide en el No, cristal. claro que no, en el cristal, desde luego, estoy hablando del cristal. Sí, exactamente. Ajá. Y de ahí del cristal sí salen, pero solamente alrededor del 10% de los fotones que entran al cristal. Es un Así proceso es, muy es ineficiente, así es. salen a estos. Entonces, siempre procuramos mantener el láser de bombeo en el rango de confianza que indica el fabricante del cristal. Entonces, sí, sí se dañan con el tiempo y con el uso, pero pues realmente no salen, a no ser que haya un defecto mayor por una fractura o algo, pues sí se mantiene bastante bien y estable la emisión de fotones. Ya última pregunta, ahora sí, lo lamento mucho, es muy interesante esto. Como tú sabes, usan el face matching, ¿no? Este tipo Sí. de cristales. Se entiende que el quasi face matching tiene puede emitir par de fotones de mayor número. He visto en la UNAM e inclusive en el IPN que se enfocan mucho a los cristales BBO. ¿Hay alguna razón por la cual ustedes pudieran no interactuar con los cristales KPP, por ejemplo, de Quasi Phase Matching, sabiendo que es más eficiente? ¿O por qué nada más se enfocan en cristales BBO? Este laboratorio es principalmente de enseñanza, es de docencia.
Entonces, este es el primer acercamiento de los chicos de la carrera con este tipo de procesos. Entonces, el proceso del SPDC y de los BBO es un poco más fácil de digerir a nivel licenciatura. A final de cuentas, la finalidad de este taller de laboratorio es acercar a los chicos de licenciatura a este tipo de procesos. Como tal, sí hacemos investigación, sí se sacan proyectos así, pero buscamos principalmente pues impartir estos conocimientos para nivel licenciatura. Entonces se consideró que realmente los cristales BBO serían como que el primer acercamiento fácil y efectivo para los chicos, que se pudieran Entendido. entender estos procesos no lineales de justamente de interacción del campo con estos medios y de generación de pares de fotones. Inclusive Pero es obviamente, interesante, ¿no? Que, perdón por la interrupción, hay semiconductores del tipo 3 y 4 que tienen ese tipo de comportamiento no lineal y se pueden aprovechar para la sí, investigación. Entonces, sí, por ¿ustedes lo hacen supuesto. en la UNAM como tal? ¿También tienen esa área de investigación? Me queda claro que este es un laboratorio de educación, de enseñanza, pero la UNAM tiene esa área de investigación también. Sí, en el Instituto de Física me parece hay el Laboratorio de Información Cuántica, que está el doctor Daniel Sagún y la doctora Rocío Jauregui, manejan este tipo de tecnologías ya. Muy amable, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿se puede diseñar el experimento de tal forma que los fotones emitidos en un inicio terminen preferentemente en un detector? ¿Cómo tendrían que ser esos fotones? Ah, pues está el caso de los cristales colineales. O sea, nosotros les exhibimos el caso de los tipo 1 y tipo 2, pero realmente incluso hay otro caso, que es de este tipo de cristales, el tipo 1 y el tipo 2. Pero hay un tipo de cristales en que manda ambos conos de ambas polarizaciones, están horizontales y verticales, pero las manda a una misma dirección, es decir, los rayos van a salir en el mismo sentido. Entonces tú puedes mandar ambos conos de fotones, pues sí, en una misma dirección. Pero ojo, aquí tú ya tendrías otros problemas, por ejemplo, que tu láser remanente de otro tipo de transiciones que no son SPDC seguirá saliendo y le puede dar directo a tu detector. Entonces sí hay posibilidad de, pues justamente mandar ambos tipos ambos tipos de conos de SPDC al mismo, pero tendrías otro tipo de implicaciones. Generalmente utilizamos, por ejemplo, esa descripción de sistema que me mencionas para poder mandarlos a un divisor de As y poder hacer un montón de cosas, porque tener las dos polarizaciones juntas también es muy útil para varios sistemas. Otra forma también interesante y quizá análoga de controlar o de dirigir esos fotones para que salgan todos en un solo detector. No sé si pudieras regresar a la parte del esquema experimental. Una forma común con la que nosotros trabajamos es controlando la polarización de estos fotones. Y creo que está por ahí. Una forma, a lo mejor donde se puede ver muy bien cómo podemos mandarlos a todos al reflejado o a todos al transmitido, es colocando una lámina de ondas. Nosotros utilizamos las placas de media onda. Si nosotros ponemos una placa de media onda antes del divisor de haz polarizante, esta placa de media onda tiene la característica que de acuerdo al ángulo que esté con respecto al eje principal, va a producir una rotación de polarización. Entonces, nosotros podemos cambiar o alterar ese peso entre fotones que se transmiten y fotones que se reflejan si nosotros variamos el ángulo en esta placa de media onda. Entonces, sí, bajo determinado ángulo, nosotros pudiéramos enviar todos los fotones transmitidos con polarización horizontal o todos los fotones reflejados con polarización vertical. Digamos, sí hay formas de poder, digamos, direccionar o dirigir todos los fotones hacia uno o hacia otro detector, pero digamos, sí, la manera más directa es utilizar un cristal colineal, como lo mencionaba Linda, pero ya los fotones infrarrojos que están viajando dentro del experimento, sí nosotros tenemos digamos, esa habilidad de poder cambiar su polarización, cambiar su trayectoria y al final lograr medirlos. La forma que tienen estos fotones, pues es la misma forma, digamos, las mismas condiciones que estamos considerando, ¿no? En un principio.
Entonces, digamos, ¿no? Lo interesante es nosotros seguir esa interacción de los fotones con cada uno de los elementos dentro del experimento. Sí, pero ojo, ese sistema que tú propones al mandar todos a un solo detector, pues realmente solo podrías medir cuentas individuales, ya no podrías medir Ujú, coincidencias. ujú. Sí, digamos, Es la única como consideración. explorando nada más, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Exacto, es la única consideración. Pero sí, esperamos haber podido aclarar todas sus dudas No hay y más. claro que en el experimento se va a ver todavía con más claridad esta dualidad de la onda-partícula. Jorge Rivera levantó la mano. Muy bien. Adelante. Ay, gracias. Oigan, entonces, este sistema de detección, ¿no? De tres detectores, nos da la idea de lo que es un qubit, porque estamos aquí por el tema de cómputo cuántico, pero mm, no sé si, cómo relacionarlo, cómo relacionar el tema. Ajá. Mira, justamente la base, por ejemplo, de los qubits, pues tú sabes, puede adquirir un estado 0 o 1 o 1 y 0, realmente. Y tú puedes hacer ese análogo a la óptica cuántica por medio de las polarizaciones. Puedes asignarle 0 a la polarización horizontal y 1 a la vertical. Y entonces, de hecho, aquí en el laboratorio hemos replicado con puertas cuánticas experimentalmente. Ahora sí que la computación cuántica busca imitar a la óptica cuántica en la realidad. Hay muchos elementos físicos que hacen esta operación de las compuertas. De hecho, una compuerta Hadamard es una placa de media onda. Así de sencillo. Está muy, muy padre esta analogía que puedes hacer de muchos sistemas de computación cuántica a óptica cuántica por medio de estos experimentos. Es muy importante tu pregunta porque de alguna forma aquí está la conexión en lo que han aprendido de computación cuántica, ya que en la óptica cuántica la base computacional es la base de polarización de la luz. Y recordando, ¿no? La polarización la entendemos físicamente como el plano de oscilación del campo eléctrico, ¿no? Entonces, sí, la analogía es esa, ¿no? La polarización horizontal y vertical va a ser proporcional al bit 0 y 1, ¿no? Aquí la analogía, digamos, cuántica, pues ustedes ya lo saben, es que estos qubits ahora tienen la capacidad o la propiedad de poder estar en un estado de superposición. Entonces, nosotros podemos meter antes del PBS, introducir fotones con una polarización diagonal, y si la polarización es perfectamente diagonal antes del divisor de As, eso nos da algo muy acercado a un estado de superposición. Porque justamente la definición matemática de la polarización diagonal es una combinación lineal de la polarización lineal horizontal y la vertical. Entonces, esa polarización diagonal nos da como consecuencia, como ese recurso físico de tener una superposición de estados de polarización lineales. Entonces, sí, lo que preguntas es muy interesante porque de acuerdo a cómo nosotros manipulemos la polarización de los fotones, es como nosotros podemos ocupar estos recursos físicos en aplicaciones directas a información cuántica o a computación cuántica. Entonces, sí, depende mucho cómo es que nosotros estudiemos y controlemos y manipulemos y además midamos estos circuitos de polarización dentro del esquema experimental. Sí, Hay otros desarrollos donde en lugar de tratar la propiedad de polarización de la luz, trabajan con el momento angular, pero digamos, son análogos, ¿no? La parte de polarización, que es, digamos, en lo que nos centramos o lo que abordamos en este laboratorio. Y sí, como dice Linda, se han ya trabajado con las compuertas elementales en la computación cuántica y basándonos en la base computacional de la polarización de la luz.
Sí, realmente aquí lo que buscamos es una manera más, por así decirlo, más física de entender todo el comportamiento, por ejemplo, de cómo se maneja la información a nivel cuántico, que a final de cuentas es como que el objeto de estudio de la computación cuántica. Entender el fenómeno del enredamiento te va a ayudar muchísimo a entender realmente de manera física cómo es el encriptamiento de la información o la pérdida de información de camino. Pero ese ya es un spoiler. Ese ya es un spoiler de las siguientes prácticas que ojalá sí les gusten más, pero justamente pues son hermanitas, o sea, la computación cuántica y la óptica cuántica son hermanitas, realmente la óptica es la parte física, la parte, como decirlo, visible detrás de un circuito cuántico. Tú puedes hacer el análogo de todo el cambio de la información a través de las compuertas, modelarlas en un sistema físico, poder hacer el análogo de las bases y poder hacer las mediciones correspondientes. Genial. Pues me apunto a las siguientes prácticas. Perfecto. Bienvenido. Bienvenido. Sí, pero sí, un fotón lo puedes ver como un qubit. De hecho, igual, pues hemos realizado simulaciones numéricas de los experimentos que hacemos aquí en el laboratorio y pues no es que podamos definir ahí fotón en la computadora, sino que realmente tenemos que ahora nosotros hacer el análogo a qubits, Claro, a ceros y unos. y aquí el qubit está entre los pares de fotones producidos por el SPDC. Y entonces las correlaciones que estudiamos están entre este sistema de dos qubits, ¿no? Que es el fotón testigo y el que Fotón. corre en el otro riel que nosotros denominamos fotón señal. Sí. De hecho, nosotros les vamos a pintar todas las ecuaciones con H y V, pero imagínense, hagan ese ejercicio mental de todo lo que les presentamos, que en lugar de transmitido y reflejado, pudieran ponerle 0 y 1. ¿Cómo estaría el asunto? Ya les sonaría más familiar, ¿no? Sí, sí, definitivo. Ujú. Pero sí esperamos que esta breve charla pues no haya sido tediosa para ustedes, y haya sido pues bastante fructífera y haber aclarado y despejado todas sus dudas, comentarios y demás. Pero si no es así, creo que en el experimento se va a ver con más claridad, ¿no? Cómo es este cálculo de la función de coherencia cuántica de segundo orden y cómo es esto que a muchos nos rompe la cabeza, ¿no? Que es la dualidad de la luz como un fenómeno ondulatorio y además un fenómeno corpuscular, de acuerdo a las condiciones experimentales que tengamos enfrente. Pero pues a nosotros nos da mucho gusto poder compartir esto con ustedes. Y me parece que hay otra pregunta. Sí, y ya haciendo un comentario personal, yo en lo personal igual me enfocaba muchísimo al cómputo cuántico y ahí hubo muchas cosas que no entendía, por ejemplo, los cambios de fase entre los estados y demás, hasta que los pude ver físicamente en un experimento. O sea, espero que realmente les ayude a complementar lo que ya saben, cómo poder visualizar los estados de otra forma que no es solamente ahí con el circuito dibujado en Qiskit. Bueno, ahí solamente agregar, si a alguien le surge el interés o se quiere acercar a estas instalaciones, les podemos compartir el link de la Secretaría de Vinculación, que está a cargo del maestro Raúl Caudillo Biurqués, y él les puede facilitar la información y con quién acercarse por si alguien está pensando ahí en alguna colaboración, pues es posible este tipo de cosas, ¿no? Y pues comentarles, ¿no? Que este trabajo además busca, parte de sus objetivos, es darle visibilidad a la ciencia y a lo que se trabaja en este laboratorio y poder dar lugar eventualmente a abrirle las puertas si están pensando en algún trabajo o se puede hacer alguna colaboración, pues aquí son bienvenidos. Este laboratorio además está a cargo del doctor Víctor Velázquez y él tiene además esa apertura a poder recibir a los estudiantes que tengan ciertas inquietudes o cierta curiosidad. Y bueno, todo esto se puede hacer de la mano del perfil que les vamos a compartir en el chat para, sí, digamos, poder tener un acercamiento más formal, si es que alguien así lo está pensando o así lo desea. Pues el laboratorio siempre aquí habemos gente trabajando y tenemos también todos esa disposición de compartir nuestras experiencias, de ayudarlos en su formación profesional y pues aquí tienen las puertas abiertas, ¿no? Son bienvenidos. Esperamos
quizá por las dimensiones del laboratorio no podremos recibirlos a todos, pero pues sí, a la mayor cantidad de personas que nosotros podamos, son bienvenidos, ¿no? Y esperamos que se lleven esta bonita experiencia de lo que trabajamos aquí en el laboratorio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Duda? ¿Todo bien? Bibliografía. Les recomendamos, primero, para entender la parte de justamente fotones y cuantización del campo, les recomendamos este artículo que está justamente, yo digo mayor digerido, que justamente una cuantización canónica de Dirac, sino realmente aquí te muestra la motivación física. Sí se olvida un poco de la parte de matemática súper formal, pero te lo explica físicamente muy bonito. También están los libros de Fox, de Quantum Optics, el Jerry y el Knight, que es el que utilizamos aquí de cajón en el laboratorio de los cursos. Viene todo muy explicado de la mano, muy bonito. Y también, pues, este Pearsall, lo recomendamos. Y más adelante igual les proporcionaremos un poco más de bibliografía. Si alguien gusta entender un poco más el proceso de la SPDC, con gusto puede enviarnos un mensaje y le mandamos unos artículos padres, ya con todos los hamiltonianos, todas las respuestas no lineales necesarias para que entiendan la formalidad detrás del proceso. ¿Sí? Y Bye. pues de nuestra parte es todo. Esperemos que se hayan llevado un buen sabor de boca y nos vemos en la próxima sesión experimental con más preguntas.